mi nombre es María Guevara, soy egresada de la carrera de Terapia Funcional de la universidad y estamos aquí en el Palacio de los Deportes. Bueno, yo voy a hablarles el día de hoy sobre el libro de El amante japonés de la escritora Isabel Allende. La historia del libro es de un romance que es prohibido, por lo tanto a mí me llamó mucho la atención por la historia que tiene. Me gusta mucho cómo hace la escritora la sincronía de la historia, porque cuenta y después regresa hacia donde uno pueda descubrir lo que pueda suceder más adelante. Me gustó mucho la historia porque es un amor que, como antes era súper prohibido las religiones o de diferentes razas, la unión de diferentes razas entre personas, ¿verdad? Por ejemplo, que pueda ser de diferentes países o simplemente diferentes razas, como decir un misquito o un español. Por eso me llamó mucho más la atención esta historia, porque trata sobre eso y sobre cómo la actriz principal del libro toma toda su vida, pierde su familia y sigue adelante con su vida para poder seguir su corazón y poder seguir todo lo que ella desea, con quién quiere estar, lo que ella desea estar en su vida y cómo termina ella también en su vida, que termina feliz y sin ningún rencor, sin también poder disfrutar de todo lo que es su juventud, su niñez y su vida alrededor de, bueno, casi todo el mundo que pasó, y poder tener la confianza de contárselo a alguien y dejar como su memorando a otra persona para que esa persona la recuerde de esa forma, ya sea su familiar o, en este caso, la persona que la cuida en el asilo, ¿verdad? Porque es una señora de tercera edad, la principal. Más que todo, bueno, me gusta mucho Isabel Allende, cómo ella describe, cómo ella lo transforma a uno, cómo deja que uno se vaya a su imaginación y se vaya al fondo de todo lo que es la sincronía de toda la historia. Lo que no me gustó del libro es que es muy diferente a todos los demás. Es muy, como decir, común, se fue un poco de lo que ella normalmente escribe. Pero en sí la historia es muy buena, me impactó mucho. La verdad que aunque uno más o menos ya sepa cómo va a terminar la historia, siempre impactan cosas que uno a veces no se percata de lo que va a pasar y lo sorprende totalmente. Eso me gusta mucho más de lo que ella escribe, y así uno puede interactuar más con el libro, se divierte mucho más y bueno, uno se distrae. Al menos en mi caso me gusta mucho leer porque es como irse a otro mundo y en el que solo yo puedo saber qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar, y solo yo manejo ese mundo de lo que es en el libro. Pero es muy buena la historia, me gusta mucho y bueno, yo la pueden comprar en lo que es en librerías Metromedia. Se los recomiendo porque, bueno, en mi parecer es al 100, aunque no fuera como normalmente ella escribe, pero se los recomiendo mucho que lo lean porque tiene mucha historia, tanto lo que antes sucedía, y hay países que todavía sucede lo que pasa en ese libro de los romances prohibidos o que las personas son abandonadas. Y es bueno darse cuenta de todo lo que está pasando, de estas situaciones, para no ser, como uno dice, ingenuo, ¿verdad? Sino siempre estar en cuenta de lo que pasa en realidad en todo el mundo, y no solo del país que uno vive, sino ver todo alrededor de todo el mundo. Y bueno, les recomiendo mucho este libro, es muy bueno, uno es libre, ¿verdad?, de leerlo e imaginar todo lo que uno quiera. Como sugerencia que entre más a la literatura, es que así uno puede dominar muchas cosas. Por ejemplo,
A veces uno solo pasa en el celular y solo no está despierto a lo que está pasando alrededor. O por decir, vaya, uno está leyendo y alguien puede hablarle, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Su mente se abre mucho más a lo que está pasando alrededor, y por medio de la literatura, aunque no esté en algunos libros muy directo, uno se da cuenta mucho más de lo que pasa hasta en otros países que están alrededor, como decirle al otro lado de lo que uno vive. Entonces la literatura hace que uno se dé cuenta, se envuelva y le ayuda mucho más en lo que es en el poder expresarse, en poder comunicarse más socialmente, y bueno, es muy bonito, la verdad. Ya regresamos con la historia de El amante japonés de Isabel Allende. Continuamos con lo que es El amante japonés de la escritora Isabel Allende. El pasaje que más me gustó de este libro fue el amorío que tuvo, bueno, el amorío más difícil que tuvo la actriz principal, porque desde niños se llevaba por decir, con el primo y con el jardinero, y dado a todo lo que es por lo de los indocumentados y todo ese relajo de los inmigrantes, se tuvieron que separar y solo se miraban por las noches, porque ahí es donde empieza el amor prohibido de esto. Me gustaba cómo la actriz principal lo buscaba y buscaba su refugio también en su primo, ¿verdad? Porque era la única familia que ella tenía más cercana después de haber perdido a sus papás, y poder vivir con ellos, y que fue el único que la ayudó, la apoyó y a enmendar todos sus errores que ella hace, porque hubo un momento en que ella tuvo una decisión muy difícil, y de verdad que la única persona que lo apoyó fue su primo, que al final es como su pareja de la vida, la que la acompaña hasta el final. Y sea como sea, siempre la aceptó lo que ella quería, lo que ella deseaba, siempre la aceptó de esa forma, y me gustó cómo ellos dos siempre tenían esa confianza de poder hacer lo que querían o poder decirse lo que ellos se les diera el gusto de decirlo. Comparando este libro con la realidad, es muy enfático, la verdad, todo lo que dice, porque, digamos, en el libro se va de Estados Unidos a Europa, y es muy impactante ver cómo de dos países tan lejanos puede pasar lo mismo, porque estamos hablando de personas indocumentadas que se van de su país. ¿Por qué se van de su país? Porque no hay trabajo, porque no tienen cómo vivir, o todo es demasiado caro, o no se les da el trabajo que ellos necesitan para poder mantener a su familia. Y la única opción que su propio país les deja es dejar su país e irse a otro a trabajar de la forma como sea, del trabajo que se les dé, ya sea del pago que se les dé, pero como sea es un poco más alto del que se le da en su propio país para mantener a su propia familia, sin importar los riesgos que este puede pasar. Pasa en muchos, desde lo más cercano, en los países que a veces uno piensa que son sanos, siempre puede pasar. También es muy importante la lectura. En la tecnología, ahorita uno dice que la tecnología es la ruina de todos nosotros, pero no es cierto. A veces es como uno usa la tecnología, porque es cierto que a veces uno dice, no, yo no tengo dinero para comprar un libro, sí, pero tengo un celular. Por el celular puedo leer un libro, cualquier libro que yo pueda leer, el que yo quiera leer o el que yo guste leer. Entonces es usar la tecnología para un bien para nosotros o para nuestros hijos también, porque así no están enfocados solo en el celular o en la tablet, sino poder interactuar con los demás, tener su vida social
Y no es malo porque si le gusta leer, lea sin ningún problema y la verdad que es mucho mejor la persona que lee, así no tiene miedo de hablarle a otra persona, tiene mucho más interacción y no hay que tener pena para leer. Y se los digo por experiencia porque a veces a mí me daba pena, pero fue como, no importa, yo estoy leyendo y soy yo pues también. Y a mí me gusta leer, me gusta hacerlo porque simplemente a mí me gusta. Los invito mucho a que lean lo que les guste, porque al final es para el bien de uno mismo. Yo quiero hacer una reflexión sobre todo lo que está pasando en nuestro país, en nuestra sociedad, sobre cómo empezando desde la educación primaria, cómo no se le está diciendo a los niños que lean, porque al menos en mi caso, yo leía por lo menos unos 10 libros por año porque me lo obligaban en la escuela a leerlo. Entonces ese fomento de la lectura se está perdiendo desde la educación primaria en todas las escuelas y desde la familia también, porque a veces uno prefiere que el niño pequeño esté ocupado en una computadora o en un iPad sin molestar, dice uno, pero es mucho mejor tenerlos ahí, que si están quietos, que mejor que estén con un libro, algún libro que a ellos les guste, no importa si solo es de imágenes y tiene algunas letras, así se empieza, pero poco a poco es de irle fomentando lo que es el hábito de la lectura, que es muy bueno, especialmente iniciarlo desde pequeños, es un excelente hábito, a mí me gusta mucho y bueno, como otras literaturas que les puedo ofrecer sobre Isabel Allende o recomendar para que les guste mucho más, tanto la autora como la literatura, son La Casa de los Espíritus, Eva Luna, Hija de la Fortuna, Ciudad de las Bestias, Paula y El Cuaderno de Maya. Espero que algún día los puedan leer, cualquiera de estos libros. Espero que los disfruten, que les guste mucho, que arranquen de nuevo con el hábito de la lectura. Muchas gracias. Mi nombre es María Guevara, soy egresada de la carrera de Terapia Funcional y muchas gracias.